Bueno, aquí empezamos grabando. Solo decir que para los amigos y amigas de la clase de hoy, los que tienen el enlace pueden acceder sin esperar el permiso de activar o permitir su acceso. Tienen el acceso activado mediante el enlace. Os doy la bienvenida de nuevo. Estáis en buenas manos con el profesor Abdeslam. Vamos a seguir, como he dicho, el tema de el español y tú. Como se dice, vamos a descubrir cómo aprendemos el español. Vamos a seguir con el profesor Abdeslam también. Como se dice, incluso cuando hay gemelos, su manera de aprender es diferente. Mientras tenemos a dos gemelos التوأم الطريقة ديال التعلم ديالهم اللغة تختلف. Entonces, enhorabuena a todos. De vuelta de nuevo, os dejo con el profesor Abdeslam y a la espera de la incorporación de los demás compañeros. Que tengáis una buena clase, divertida, y yo vuelvo al final de la clase. Muchas gracias. Hola, buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra clase, a la nueva clase de español. ¿Me estáis escuchando, no? ¿Sí? Bien. Muy bien, perfecto. Estamos tres y vamos a esperar un poco, unos minutos, hasta que se incorporen las demás y los demás. Empezamos nuestra clase. Ali me está escuchando, ¿no? Ali Abdulatif y Najet, ¿no? Sí, profesor, muy buenas noches. Muy buenas noches. Abdulatif también está, ¿no? Sí, profesor, muy Muy buenas bien, noches. perfecto. Todavía no, no reconozco bien la voz, ¿no? Ali está. Sí, buenas noches. Estupendo. Najet. Ah, perfecto, vale. Estupendo. Pues nada, somos dos. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que hicimos las semanas pasadas, ¿no? La semana pasada, no, la anterior, ¿no? Antes del Eid. Primero, retiro mis felicitaciones por la fiesta del Eid, del Cordero. Espero que la hayáis pasado bien con vuestras familias, ¿no? Con vuestro entorno, en casa y evidentemente que las cosas hayan pasado bien. Primero vamos a recordar un poquito nuestra experiencia con el español, trabajando un poco desde hace. Bien, mientras esperando, ¿no?, la incorporación de los demás. Abdelatif, ¿me vas a comentar un poquito desde cuándo empezaste a aprender español? Soy Abdelatif. Desde hace 5 meses estudio español. Perfecto, desde hace 5 meses. Bien, ¿y antes? ¿No tenías ninguna experiencia antes? Sí, soy estudiante de un máster de gestión hotelería. Muy bien, estudiante, ¿no? ¿Verdad? Bien, Sí. perfecto. ¿Y nos puedes comentar algo sobre tu experiencia con el español? Algunas cosas, algunas experiencias. Mm, Por ejemplo, cuando empezaste a aprender español, las dificultades, ¿no?
Sí, sí, sí. Cuando empiezan a aprender español, Ujú. eh, mi, mi, me gusta o me encantan las palabras del salud, eh, como dices, Entonces, te gusta el español, ¿no? sí, 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 Te gustan las palabras, las expresiones, sí, ¿no? las palabras, Cómo sí. saludar, ¿no? Ujú, Cómo presentarse, cómo hablar con la gente. ¿Te gusta sí, esa sí, lengua, no? ¿Verdad? Bien, sí, perfecto. sí. Y Ali, a ver, ¿desde cuándo empezaste a estudiar español? ¿Cuánto Eh, tiempo más o menos? ¿Cuánto tiempo? yo aprendí español desde hace un año. Un año. Bien. ¿Dónde? ¿En la escuela? ¿O en un Mm, centro privado? no con el profesor Jawad. Ah, con el profesor Jawad. Muy bien. Entonces, tú empezaste con el profesor Jawad por primera vez. Sí. Estupendo. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo estás llevando? Bien, Bien, ¿no? Estás aprendiendo español bien. sí, ¿Y tienes algunas dificultades, un poco, algunos problemas? un poco. Por ejemplo, ¿qué problemas tienes con el español a la hora de hablar? Sí, a veces. Ujú. Mm, a veces tengo problema en la pronunciación. Bien, en la pronunciación. Bien. Pero no es un problema. La pronunciación no es un problema. ¿De acuerdo? Sí. Pero cuando hablas, por ejemplo, con alguien, ¿encuentras problemas, por ejemplo, para hablar, para responder a las preguntas de los demás, para pedir algo en algunas situaciones, por ejemplo? ¿Tienes esa dificultad o no? No. Bien, perfecto. Muy bien. Eh, a ver, todavía estamos tres, ¿no? Vale. Ya, tal. Perfecto. Ah, Hasna. Hasna, ¿estás, no? Hasna, ¿puedes activar el micrófono, por favor? Sí, 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 sí. Bien. Estamos recordando un poco las sesiones anteriores, ¿de acuerdo? Hablando de nuestras experiencias con el español, recordando y trabajando un poquito esa expresión desde qué, ¿de acuerdo? Entonces, desde, ¿de acuerdo? ¿Desde cuándo tú empezaste a aprender español? Eh, desde 2024. Entonces, ¿desde hace cuánto tiempo? Eh, desde hace 24, 5, 2 años. Desde hace 2 años. Perfecto. ¿Dónde? ¿En la escuela? ¿En un centro privado? ¿Dónde tú Mm, aprendes español? Pues en ¿En un el centro? centro de Ujú. instituto. ¿Aquí en Marruecos o en España? Sí, sí, en Marruecos, en Tánger. En Tánger. Muy bien. Entonces, eres estudiante, ¿no? No, 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 antes, hablo de antes. Antes no. estudiabas español. Ah, en un centro privado, privado. Sí, centro privado. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo llevas hasta el momento? ¿Cómo vas con el español? ¿Lo estás Estoy bien. aprendiendo? ¿Es que estás progresando? ¿Estás evolucionando? Sí, sí, estoy bien, alhamdulillah. Estoy mejor que antes. Estás mejor que antes, ¿no? ¿Verdad? Sí, Perfecto. Me alegra muchísimo que las gracias. cosas vayan bien, ¿no? Contigo y con el resto. Bien, perfecto. ¿Y tú cómo? Vamos a volver a Abdelatif. Abdelatif, ¿cómo tú prefieres aprender español? ¿Leyendo, escuchando
o viendo? Me prefiero aprender español escuchando la lengua. Escuchando, ¿no? Entonces, Sí. cuando escuchas, aprendes mejor. Aprendes mejor. Cuando escuchas, aprendes mejor. Sí. Aprendo. Aprendo mejor. Exactamente. Muy bien, Ali. Cuando escuchas, aprendes mejor. Y Ali, ¿y tú cuál es tu método favorito? Mm, leer, leer en español. Cuando lees, aprendes mejor. Sí. Perfecto. Entonces, bien, me parece bien. Y Hasna, ¿y tú cómo lo haces? ¿Cuál es tu método favorito? Pues prefiero aprender español, escuchar, Escuchar escuchar, eh, sí, escuchar y leer. y leer, ¿no? Escuchar, Perfecto. primero escuchar, segundo practicar. Hablar, entonces expresar oralmente, ¿no? Hablar. Sí. Perfecto. Entonces, muy bien. Y para Abdelatif y para todos, la pregunta para todos. ¿Os preocupa la gramática, por ejemplo, los errores o no cuando hablamos? ¿Os da miedo cometer errores de gramática o de pronunciación? Sí, por supuesto. Sí, Se habla, ¿sí? sí, por supuesto. Comida, errores son cometer Cometer errores. errores. Ujú. No me gusta esto. Me siento miedo con cometer Me da, errores. me da miedo, me siento miedo. Vale, perfecto. Entonces, te da vergüenza cometer errores. Es normal para mí, pero es mi primera, es una nueva lengua, es normal para mí, pero me siento temido Ah, con sí, entonces te sientes miedo, bueno, te da vergüenza, mejor, te da vergüenza, ¿no? Te sientes avergonzado a veces cuando cometes errores. Es un sentimiento normal, sí, pero es un sentimiento normal, ¿no? Pero tenemos que, ¿no? Pasar de ese problema, porque no es un sí, problema. Cometer sí, error es normal totalmente. Como tú bien has dicho, cuando empezamos a aprender una lengua, es normal que cometamos errores, porque del error aprendemos. Y Hasna, ¿cómo lo ves? Los errores de gramática, pronunciación, ¿te da Sí, miedo? sí, cuando hablo con la gente, y también cuando hago errores, me siento tímida, Ajá, vergüenza también. ajá. Sí, Te da vergüenza. sí, Ah, decimos me da vergüenza, me da vergüenza. Perfecto. O como eres tímida, te has dicho tímida, la timidez. Vale. ¿Pero por qué? ¿Por qué te da vergüenza cometer errores? no sé, la verdad. Porque tú hablas, entonces el otro te tiene que entender, porque tú estás Entender, sí, el otro que aprendiendo. tiene aceptar. Exactamente, porque tú estás aprendiendo. De hecho, tú tienes que hablar. Lo importante es hablar. Del error aprendemos, tanto el error gramatical como lexical, como de pronunciación, no pasa absolutamente nada, porque estamos aprendiendo. Si no cometemos errores, no podemos aprender.
y no podemos hablar. Sí, Cometemos errores porque hablamos, ¿de acuerdo? Cuando hablamos cometemos errores y los errores se corrigen, ¿de acuerdo? Y luego vamos aprendiendo, perfeccionando la lengua. Y Ali, ¿y tú qué te opinas? ¿Qué opinas? Ali, sí, activa el micrófono, por favor. Sí, ¿puedes repetir, por favor? A ver, ¿te da miedo, te da vergüenza cometer errores a la hora de hablar español? Mm, a veces, A veces, depende, ¿no? sí. Perfecto, muy bien. Entonces, creo que está bien, estamos bien, entendemos bien el tema. Es normal ese sentimiento de miedo, ¿no? Lo de vergüenza y tal, es normal, totalmente normal, porque somos aprendientes, aprendemos, es normal. Vamos a ver este texto que aparece en la pantalla. Lo estáis viendo, ¿no? sí. Perfecto. Sí, ¿Lo estáis profesor. viendo bien? No, ¿Sí? ¿Lo vemos bien? no, A ver, ¿y ahora? Sí, no, Rajat, ¿lo ves bien o no? Hasna, ¿lo estás viendo ahora? un poco. Vale, ¿cómo aprendemos mejor? ¿De acuerdo? Aquí tenemos algunos datos sobre los métodos de aprendizaje, cómo aprendemos cada uno, ¿de acuerdo? Como acaba de decir Jawad, los gemelos aprenden de manera diferente. Cada uno tiene su método, ¿de acuerdo? Vamos a intentar leer estos artículos para ver cómo la gente aprende, cuáles son las diferencias entre las personas, ¿de acuerdo? Abdulatif, ¿puedes leer el primer artículo? ¿El primer párrafo? Sí, sí, sí. Dependiente de campo o independiente de campo. Vale, vamos a ver qué significa eso. Dependiente de campo o independiente de campo. Primero, ¿qué significa dependiente, independiente? ¿Qué significa? Ah, Independiente. ah. En francés, indépendant. ¿Oui? ¿Sí? ¿Qué significa? Sí, Hasna, también نقولوا puedes entender. مستقل مستقل ¿Eh? زعما انديبندينتي Ajá, حنا كيقول libre, شي como واحد زعما libre, ¿no? مثلا خدام انديبندينتي سافو دير مستقل بالخدمة ديالو ما Autónomo. اوتونومو اولا تيني لا كاسا انديبندينتي عنده الدار مستقلة ماشي لابارتومون Exactamente. Más bien autónomo, en este caso autónomo, que no depende de nadie. Independiente es contrario. es como un salario. Dependiente. Sí, Independiente, o hemos dicho autónomo, libre, es decir, que no está dependiente de nadie, ni de nada. Pero dependiente significa que depende, como te habías dicho, de un salario, ¿de acuerdo? De una sí, un paga. salario. Eso. Es decir, depende de algo, depende de alguien. Bien. Como libre, autónomo y no autónomo, ¿de acuerdo? Autónomo tiene su propio negocio, su propia Sí, manera, su propio método, ¿de acuerdo? Ese es sí. autónomo, significa independiente, que no depende de nada ni de nadie. Bien, háblate, ¿puedes leer, por favor? Profesor. Sí, lee el párrafo. El estudiante independiente. Ajá, ajá. El estudiante independiente de campo es analítico cuando aprende una lengua, se siente más cómodo cuando conoce las reglas
Por eso Ujú. le gusta hacer ejercicios de gramática, le gusta planificar lo que va a hacer y por lo general es bastante autónomo. Además, cuando usa la lengua, la lengua, le da mucha importancia a la corrección y no le gusta comentar errores. Cometer. Errores. Ujú. En cambio, el estudiante, En cambio, en cambio, el significa estudiante, a diferencia, o ah, bien en cambio, ajá. En cambio, el estudiante dependiente de campo aprender más por el contexto. Para él no es tan importante conocer las reglas, eh, pref- ¿eh? preferir ver prefiere, ejemplo, ¿eh? sí, prefiere, Prefiere ver ejemplos ujú, de uso la lengua y le importa más tener flu- ¿eh? Fluid- fluidez, fluidez que hablar correctamente. correctamente. Muy Sí. bien. Hasna, ¿puedes leer un poquito, Hasna? Sí, el A ver. estudiante independiente de campo es analítico. Cuando aprende una lengua, se siente más cómodo cuando conoce las reglas. Por eso, le gusta hacer ejercicios de gramática. Le gusta Ujú. planificar lo que va a hacer. Y por lo general, bastante autónomo. Muy bien, Además, muy bien. Adi, por favor, ¿puedes continuar? Continúa, Adi. Además, Mm, Además, cuando usa la lengua, le da mucha importancia a corrección y no le gusta cometer errores. En cambio, el estudiante dependiente de campo aprende más por el contexto. Para él no es tan importante conocer las reglas, prefiere ver ejemplos de uso de la lengua y le importa tener fluidez que hablar correctamente. muy bien, estupendo. Está con nosotros la mía también, ¿no? La mía está, ¿no? Activa el micrófono, por favor. La mía. Bahija también está, ¿no? Bahija, por favor, activa el micrófono. Hola, profesor. Hola, buenas noches. Bienvenida, ya estamos progresando en nuestra clase. Y también está con nosotros la recién incorporada. Perdone, busco mi gafas. No hay gafas. Estupendo. Vale, tranquila, tranquila. La mía está con nosotros, ¿no? Activa el micrófono, por favor, la mía. Hola, buenas tardes. Hola, buenas noches. Bienvenida. Perfecto, ya estamos progresando un poquito en nuestra clase. Estamos viendo ese texto después de hacer un pequeño recordatorio. Bien, la mía, ¿puedes Sí. leer, por favor, un poquito el texto? Vale. Dependiente de campo o independiente de campo. El Ujú. estudiante independiente de campo es analítico. Cuando aprende una lengua, se siente más cómodo cuando conoce las reglas. Por eso le gusta hacer ejercicios
de gramática. Le gusta planificar lo que va a hacer. Por lo general, bastante autónomo. Es Además, bastante autónomo. Perfecto. es bastante Bien, autónomo. bien. Además, Bahija, cuando ¿puedes usa... continuar? Ya está, vamos con Bahija. ¿Puedes continuar, por favor? Además, Sí. Además, cuando usa la lengua, le da mucha importancia a la corrección y no le gusta cometer errores. En cambio, el estudiante dependiente de campo aprende más por el contexto. Para él no es tan importante conocer las reglas. Prefiere ver ejemplos de uso de la lengua y le importa más tener fluidez que hablar correctamente. que hablar correctamente. Muy bien. Entonces, aquí tenemos dos tipos de aprendientes, ¿no? Sí. Sí. Sí, Dos tipos. El primero, ¿cómo se llama el primero? dependiente. Independiente. Dependiente de Independiente campo. de campo. Entonces, ¿qué significa independiente de campo? ¿Cuáles son las cosas más importantes para ese tipo de aprendiente? ¿Qué es lo que le gusta más a ese aprendiente? ¿O cómo aprende la lengua? Un aprendiente independiente de campo. ¿Cómo aprende la lengua? Hace, Sí, Hasna. él aprende la lengua española, hace ejercicios de gramática. Muy bien, vale, bien. Entonces, ese tipo da importancia a la gramática, a las reglas, ¿no? A las Sí, reglas, a la conjugación, a los verbos, ¿no? sí. A la gramática en general. Bien, ¿qué más? ¿Sí, Abdulatif? Le gusta planificar los que va a hacer y por la general es bastante autónomo. Entonces, además de las reglas, Además de también planifica, es decir, sí. es un estudiante aprendiente organizado, ¿no? Organiza sus cosas. Bien, planifica. ¿Qué más? ¿Sí? Bahija, por favor. No le gusta cometer errores. Muy bien. Entonces, es un estudiante perfeccionista. Perfeccionista. Le gusta hablar bien, sin errores. Bien, ¿qué más? ¿Otra cosa más? No, Hasna, a ver, no. la Por mía. independiente, no. No. Vale, ¿quién me puede resumir todo? Resumirlo. Un estudiante o un aprendiente independiente de campo, ¿cómo aprende? A ver, resumiendo en pocas palabras. La mía, Hasna, Ali, Abdelatif. ¿Sí? Un resumen pequeño. ¿Y yo empiezo? ¿Sí? Hasna, puedes intervenir perfectamente. Vale. El estudiante independiente de campo aprende la lengua, aprende las reglas. Primero aprende las reglas y luego hace ejercicios de gramática. Y Sí. después le gusta planificar y no le gusta cometer errores. Muy bien. Eso es. Estupendo. Perfecto. ¿Otro? ¿Otro puede hacer otro resumen?
Sí, Abdelatif, a ver. Adelante, Abdelatif. Un pequeño resumen. Vale. El estudiante independiente del campo, Independiente. independiente del campo, Ujú. cuando aprender español, le gusta planificar, le gusta hacer ejercicio de gramática y planificar lo que va a hacer. Por, Ujú. por lo general es bastante autónomo. Es autónomo, significa Es, independiente. es autónomo. Eso es. En cambio, el estudiante Ya está. dependiente, Hablamos de independiente solo. vale. Bahija, ¿tienes alguna otra cosa que añadir? Ali, Najat, o la mía, mejor dicho, Najat no puede. La mía, El Ali, estudiante Bahija. independiente de campo gusta conocer las reglas y organizar, eh, corregir los errores. Muy bien, perfecto. Muy bien. Ahora pasamos al estudiante dependiente de campo, dependiente. A ver, ¿quién me puede resumir un poquito en palabras? ¿Cómo aprende ese aprendiente? ¿Sí? Ali, por ejemplo. A ver. Bien, Hasna, puedes empezar. Dependiente. ¿Cómo aprende? Estudiante independiente aprende más por el texto. No es, Por no, el contexto. El contexto. sí, el contexto. Ujú. Él no es tan importancia conocer las reglas. Ujú. eh, Ujú. le importa más tener fluidez que hablar correctamente. Exactamente. Entonces, no da importancia, dar importancia, no da importancia a las reglas y da importancia a la fluidez, ¿no? A Sí, hablar español con rapidez, con fluidez, con facilidad, ¿no? Bien. sí. Ali, Abdelatif, por favor. En palabras, En campo, el estudiante dependiente, dependiente, ¿sí? dependiente, cuando aprender español, más con contexto y no dar importa conocer las reglas, prefiere ver ejemplos y importa más tener fluidas que habla correctamente. Muy bien. Entonces, da importancia, valora más el Fluid, contexto, ¿no? El contexto y da más importancia a la fluidez, a sí. la comunicación verbal, hablar. Ujú. Y luego lo de la corrección no le da importancia, no le importa digamos, cometer errores. Bien, Ujú. otro, a ver, Ali, Bahija, ¿alguien quiere añadir algo? Lamia, por favor, ¿puedes intervenir? Activando el micrófono. ¿Sí? Activa el micrófono, Lamia. Vale. Por favor. Vale, bien. Entonces, el estudiante independiente de campo, ¿con quién podemos relacionarlo? ¿Con quién? Con la gente que estudia español para trabajar, por ejemplo, los que trabajan en España. Vamos a hablar de los que trabajan en España.
¿Les importa más las reglas o la fluidez? Los que trabajan en las obras, ¿no? En todo tipo de... La ¿Qué es lo que fluidez. les importa más? ¿La fluidez o las reglas? Las reglas. La fluidez. ¿Sí, No. Abdelate? Para mí la fluidez es importa. Es Pero cómo, importante. hablar, hablar Con fluidez fluidez. sin saber cómo las reglas. Sí. Exactamente. Sí, sí, muy bien. Yo creo que está bien. ¿Y tú, Bella, qué opinas? Para ti, ¿cuál es el método más idóneo, más La, correcto? la fluidez, La porque fluidez. las reglas bien después. Vienen después, ¿no? Primero la comunicación y luego las reglas. Luego las reglas. Bien, perfecto. ¿Otro? Como nativos. Ah, vale, como nativos, los nativos. ¿Y la mía? ¿Qué opinas Para tú? mí, las reglas son importantes, me ayudan a aprender mejor y a hablar con fluidez. Ujú. Bien. ¿Otro? ¿Otra opinión? Entonces, todos estamos de acuerdo que las reglas, la gramática es importante, ¿no? Sí, La gramática es importante y la fluidez también es es importante. importante, ¿de acuerdo? Sí. Los dos. Pero cuando hablamos de la lengua, una lengua, ¿cuál es digamos, lo que más importante, las cosas más importantes? ¿Las reglas o la fluidez? ¿La comunicación o las reglas? Nosotros podemos Primero las conocer las Comunicación. reglas. reglas. La Por comu- ejemplo, podemos conocer cómo se conjuga el verbo ser en presente, cómo podemos, digamos, construir una frase, estar más gerundio, etcétera, etcétera. Pero si no comunicamos, si no hablamos, ¿qué importancia tendría la lengua en este caso? Entonces, Las reglas. las reglas son importantes, pero la comunicación es más. ¿De acuerdo? La Un comunicación, ejemplo, profesor. sí, Para mí, cómo yo aprende a hablar aprendo, inglés. aprendo. Cómo aprendo a hablar mi inglés. Ajá, Es la comunicación, la exactamente, sí. fluida, la comunicación. No me interesa, a este momento no me interesa la regla, los reglos o Las reglas. las reglas. Me Ujú. importa la fluidez que hablar correctamente el Ah, inglés. bien, bien, bien. Mm. Porque Es cuando allí aprendo, como yo aprende el inglés, aprendo inglés. Vale, como aprendo el inglés. Es el bien, bien. mismo tipo que me aprendo el español también. Exactamente. Entonces, hay estudiantes, aprendientes que son autónomos, ¿no? Que hacen actividades, ¿no? Que hacen Sí. ejercicios para mejorar. Claro, la comunicación es la base, es lo primero. Tenemos que hablar y después llegar a la regla, ¿de acuerdo? Cuando yo, por ejemplo, cuando escucho soy marroquí, pues yo entiendo soy marroquí, que soy de Marruecos y tal, pero soy es el verbo ser, ¿no? Eso luego lo voy aprendiendo. El verbo ser, soy, eres, es tal, pero primero tengo que usarlo en situaciones concretas, contexto, realidad, ¿no? La realidad. Cuando voy a una tienda, pues tengo que preguntar por un producto, cuánto vale, cuánto cuesta. Estoy utilizando las reglas, es gramática, pero sin darme cuenta. Luego voy aprendiendo esa gramática. Hay gente que lo hace
por su cuenta, ¿no? Por su cuenta, porque busca en internet, trabaja ejercicios, actividades y aprende por su cuenta. Hay gente que trabaja, por ejemplo, hay gente que no le importan las reglas, porque no va a enseñar la lengua. Lo que le importa es hablar, cometer errores. Eso no le da vergüenza ni nada, ¿de acuerdo? Pero lo importante y lo esencial es aprender primero la competencia comunicativa, hablar, la competencia oral, es decir, también, digamos, interactuar, ¿no? Escrita, escribir, gramática, las reglas, ¿no? Y auditiva, es decir, escuchar y entender el mensaje. Son competencias, todas las competencias las tenemos que dar importancia a ellas, ¿no? A estas competencias. Tanto la competencia comunicativa como la escrita, como la gramatical, como la lexical, ¿no? Cultural, etcétera. Pero la comunicación es importante. Entonces, los dos, independiente e dependiente, tienen algo importante, ¿de acuerdo? Tienen algo importante. En cuanto al independiente, las reglas son importantes, pero también la comunicación. En cuanto al dependiente, la comunicación, la fluidez es importante, ¿de acuerdo? Lo de que no me importa hablar correctamente, no. Sí que nos importa hablar correctamente, pero eso con el tiempo. Hay un proceso de aprendizaje lógico y vamos aprendiendo poco a poco. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien. ¿Hay alguna palabra que no entendemos en este artículo? ¿Alguna palabra, por ejemplo, en este artículo? ¿Hay alguna palabra que no entendemos? ¿Qué significa correctamente? Correctamente. بشكل صحيح Sin errores. sin cometer error. Exactamente. Correctamente significa sin cometer errores. ¿Qué significa fluidez? بسهولة بطلاقة. Eso es, ¿de acuerdo? Hablar sin problemas de vocabulario, de léxico, de contexto, es decir, desenvolverse rápidamente en la tienda, en la cafetería, en los mercados, ¿de acuerdo? La fluidez. Bien. ¿Qué más? ¿Hay otra palabra más ahí en el texto? Bien, creo que todo está claro. Bien, pasamos al segundo párrafo. A ver, por favor, Lamia, ¿puedes leer? Sí. Segundo Visual, párrafo. visual, auditivo o sinestésico. Sinestésico. El Bien. estudiante visual aprende más cuando lee, ve palabras escritas en la pizarra, ve vídeos. Además, generalmente necesita tomar notas, si no, le cuesta retener la información. En cambio, el estudiante auditivo aprende más cuando escucha o habla. Por eso le va bien escuchar el profesor, Al escuchar profesor. al profesor, escuchar canciones, podcast, auditivos, no, Audiolibros. audiolibros u otros textos orales, contar cosas a sus compañeros. Muy bien, El a estu- sus compañeros. ¿Otro? ¿Otro, por favor? Bahija, ¿puedes continuar? Sí, Continúa, por favor. el estudiante sinestético aprende mejor cuando experimenta cosas, le va bien moverse por la clase, hacer juegos de rol o actividades
físicas, este tipo de estudiante necesita hacer cosas con las manos. Por eso le va bien recortar, reconstruir textos desordenados, hacer pósters y collages, etc. Exactamente. Desordenados. Desordenados, ¿de acuerdo? Bien. Otro, por favor. Abdelatif, ¿puedes leer? Abdelatif, activa el micrófono, por favor. Lo siento, profesor. Visual, auditivo o senestésico. Muy bien. Le- Visual. Bien, una nota. S en español tenemos S. Se pronuncia S. Visual. Por ejemplo, desordenados. Visual, S, ¿de acuerdo? Visual, auditivo. O Sí, mira. C, mejor, cinestísico, ¿vale? senestésico. Eso es. Senestésico. Adelante. El estudiante visual aprende más cuando lee, ve palabras escritas en la pizarra o ve vídeos. Además, generalmente necesita tomar notas, si no le cuesta retener la información. En cambio, el estudiante auditivo aprende más cuando escucha o habla. Por eso le va bien escuchar al profesor, escuchar canciones, podcast, audiolibros o otro Audiolibros. texto orales. Eso. Audiolibros. U otro textos orales y cuántas cosas Contar. Y contar. Muy bien. contar, gracias, y contar cosas a sus compañeros. Muy bien. Otro, por favor. ¿Quién quiere continuar? Hasna, por favor, ¿puedes? El estudiante científico, Mira, aprende empieza mejor. por C. Senestésico. Científico. Eso. Cinestísico. Muy bien. Científico aprende mejor cuando experimenta cosas. Le va bien moverse por la clase, hacer juegos de rol o actividades físicas. Este tiempo de estudiante necesita hacer cosas con las manos. Por eso le va bien reconstruir, Recortar. Recortar. reconstruir textos desordenados, hacer pósteres y collages. Etcétera. Muy bien. Sí, Najat, por favor, ¿puedes leer un poquito? Najat, ¿puedes activar? No, Najat, no. Vale. Ali, por favor. Ali, ¿puedes activar el micrófono? ¿Sí? Vale. Ali creo que no me escucha.
Vale, vamos a explicar un poquito ese párrafo. Visual. ¿Qué significa visual? Directamente. Visual, ¿qué verbo es? Visual. Ver, el verbo Ver. ver. Exactamente, ver. Visual proviene de ver, el verbo ver, ¿de acuerdo? Ver. Mm, Eso es lo que vemos, visual. mm, Por eso el texto lo explica bien, ¿de acuerdo? Palabras que vemos en las pizarras, ¿no? Y Visual, ¿qué relación tiene con el verbo ver? visual, ver, ¿qué Sí, es ver? Ver con los ojos, ¿no? Y visual, cosas que vemos con nuestros ojos. Visual, sí, ¿de acuerdo? entonces nadar. ver es un verbo, es el verbo. ¿Y visual? El visual un- sería sustantivo. Ah, vale. Es sustantivo, ¿de acuerdo? Visual. Entonces, visual, auditivo o auditivo. Es ¿Qué es auditivo? un Escuchar, adjetivo. Auditivo. escuchar audio. Auditivo es. ¿Auditivo qué es? El verbo escuchar. Viene de escuchar, ¿no? Escuchar Auditivo. audio. Exactamente. Significa escuchar algo, es decir, audición. Audición. Escuchamos, ¿no? Cuando escuchamos algo. Audición. Por ejemplo, audición como, por ejemplo, Podcast. una canción, por ejemplo, es auditiva, la escuchamos, ¿no? En Sí. diálogo también. Bueno, un diálogo cuando se trata de, cuando lo dramatizamos, es decir, cuando estamos en la escena y lo dramatizamos y lo escuchamos, ¿no? Bien. Sí, Y luego, eso de cinestísico. ¿Qué significa cinestísico? no lo sé. A ver. él usa sus manos. حركي. Exactamente. Cinestísico significa la gesticulación. Aprendemos gesticulando con nuestras manos, ¿no? Por ejemplo, cuando recomponemos, ¿no? Reconstruimos, recortamos, ¿no? Con nuestro cuerpo. Mover. Exactamente, pero mover aprendiendo, no mover solamente. La gesticulación con las manos, retocando cosas, recortando y luego reconstruyendo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, tiene que ver con el cuerpo, con nuestro cuerpo. Aprendemos con nuestro cuerpo. Bien. Entonces, el visual. ¿Quién me puede describir un poquito el aprendizaje visual? ¿En qué se basa el aprendizaje visual? ¿Cómo? El aprendizaje visual. ¿Qué es? ¿Qué es aprender visualmente? Es decir, viendo las cosas. ¿Qué significa esto? Según el párrafo. ¿Quién me puede explicar en palabras? ¿Cuánto niño? Ujú. ¿Qué más? Lee, ¿sí? Leo el texto o un parágrafo o eso. Cuando leemos, es decir, vemos el texto, lo leemos. ¿Qué más? Cuando ver una película, ¿no? No, visual. Le gusta usar sus ojos. Ujú. Para ver, por ejemplo, leer palabras escritas en la pizarra. ¿Qué más? Ve videos. Ujú. Veo. Generalmente necesitamos notas. Una estudiante visual le gusta ver vídeos, películas,
palabras escritas. Ujú. Exactamente, eso es. Ver las palabras escritas en la pizarra, vídeos, también cualquier cosa que ella puede ver con sus ojos y le gusta también ¿qué? Notas. Tomar notas, escribir, ¿no? ¿Escribir para qué? Sí. Para Las palabras nuevas. eso, ¿para qué? ¿Eso para qué? Bolígrafo. Sí, Para, con un eh, bolígrafo escribe, toma nota, escribe las palabras nuevas, la información nueva, para, para visual. para retener. Retener, ¿qué es retener? Retener la información. Memorizar. Exactamente, para memorizarla, dejarla aquí, retenida en la memoria, en la cabeza. ¿De acuerdo? Eso es retener, es dejarla retenida, digamos, en la memoria, memorizar, ¿no? Convertir la información en algo nuestro. Por eso ella toma nota, escribe las palabras nuevas, para luego recordarlas, ¿no? Recordarlas. Muy bien. Y luego, auditivo, ese aprendiente auditivo, ¿qué es lo que hace para aprender? Le El gusta, estudiante auditivo aprende más cuando escucha o habla. Vale, Bahija, ¿qué dices, por favor? le Cuando gusta, escucha o habla. le gusta Escuchar o hablar. Le gusta escuchar o hablar. escuchar y hablar. Ujú. Entonces, le gusta escuchar. ¿Qué es lo que escucha normalmente Escuchar. para Le gusta escuchar a la profesión, al profesor, al profesor, evidentemente? Escucha al eh, profesor, escuchar canciones, canciones, podcasts, exactamente, podcasts. También hay libros escritos y también hay Audiolibros. audiolibros, ¿de acuerdo? Que podemos escuchar, libros que podemos escuchar, ¿de acuerdo? Entonces, el aprendizaje de ese tipo de aprendiente se basa en la escucha, ¿no? En la escucha del profesor, de canciones, de podcasts, de audiolibros, ¿no? ¿Y qué más? Además de escuchar, ¿qué es lo que le gusta también hacer? Contar Contar cosas. cosas en su Eso es, ¿vale? Entonces tenemos escuchar, escuchamos. Cuando escuchamos, ¿qué es lo que hacemos? Recibimos, ¿no? Recibir sí, la información. Y para dar la información, ¿qué hacemos? Para darla al otro. Entonces, le gusta también contar contar cosas a a sus sus compañeros. compañeros. Exactamente. Es decir, compartir la información, contar, compartir, ¿no? Dar a conocer. Bien. El último aprendiente, el cinestésico, ¿qué es lo que hace para aprender? Experimenta cosas. Ujú. Ajá. Por ejemplo, ¿cómo experimenta cosas? Por ejemplo, Le va bien moverse por la clase, hacer juegos del rol de exactamente. actividades Exactamente. físicas. Es como, por ejemplo, ¿se parece a quién? Hay una profesión, con, ¿no? con los alumnos. Sí, pero él es un alumno, pero es como en el cine. Por ejemplo, en el Sí, cine, en el teatro, ¿qué tenemos? ¿Quién trabaja en el cine, en el teatro? Actor. Actor. Exactamente. Es como un actor, ¿no? sí. Sí, Es como un actor. Se mueve, gesticula, ¿no? Con sus manos, con su cuerpo, con su cabeza, ¿no? sí, sí. Ese tipo de estudiante le gusta hacer esas cosas para aprender. Ujú. ¿Qué más? Le gusta recortar, reconstruir.
Ajá. Exactamente. Y cuando decimos recortar, ¿recortamos con qué? Con las manos, ¿no? Sí, con los dedos. Reconstruimos también, desordenamos, hacemos pósteres, ¿no? Pósteres, esas fotos, ¿no? Sí. Y colamos y tal. Mm, Entonces, ese tipo de estudiante le gusta usar su cuerpo, todo su cuerpo. Es como un actor en el cine, digamos, en la escena, ¿no? Cuando se mueve, cuando hace el rol de un actor, ¿no? Bien, perfecto, me parece muy bien. Ahora nos queda otro tipo, ¿no? A ver, el último párrafo. ¿Estáis viendo el último párrafo o no? No. No, No. No se ve. Vale, no se ve. Perfecto. Muy bien. Perfecto. A ver. Vamos a otro. Bien, ahora vamos a practicar un poquito. Nos queda unos 10 minutos. Vamos a intentar trabajar un poco la gramática a través de estos textos, ¿de acuerdo? Sí. Muy bien. Vamos a ver, tenemos aquí 3 textos, 3 personas, ¿no? Y además tenemos algunos verbos que son verbos regulares, irregulares, conjugados en presente de indicativo. Nuestro objetivo es eso, es ver estos verbos cómo se conjugan, además del contenido de cada párrafo. Najat, ¿puedes leer el primer párrafo? ¿Sí? Najat, ¿me escucha, no? ¿Sí? ¿Puedes? profesor, ya hemos hecho. Esto, Sí, con Jawad, Sí. ¿no? Con sí. el profesor Jawad, sí. Sí, porque la verdad es que no tengo las cosas. A ver, bien, voy a ver otra cosa. No sé si habéis trabajado los sentimientos o no. Emociones. Hola, Solo compañeros. Selam. Sí, Amigos, buenas noches a todos. Buenas noches. buenas Eh, noches. creo que ya hemos visto los 2 primeros textos, ¿sí? Sí, Nos falta hace el falta otro de uno, la Akira última. Akiyama o el del chico de japonés, ¿vale? vale. Habéis hecho Bueno, solamente el texto, ¿no? No habéis trabajado las preguntas y todo eso, ¿no? no, podéis volver a trabajar las preguntas y luego me avisas. Yo de toda forma estoy aquí escuchando. Vale, vale, no pasa nada. No nos queda mucho tiempo. Entonces si habéis trabajado los 2 primeros, vamos al último, ¿de acuerdo? Y intentamos explotar el lado gramatical, ¿no? Vale. Entonces, vamos al tercer texto. A ver, ¿puedes leerlo, la mía, por favor? Sí. Sí, léelo. Akira Akihama, japonés. Tiene una beca para hacer un máster de música y vive en Granada desde enero del año pasado. Va a clase por la tarde, hace que se levanta tarde y pasea por la ciudad. Cada día descubro un rincón nuevo. Los fines de semana salgo por la noche con amigos y no vuelvo hasta las 5 o las 6 de la mañana. La gente aquí sale mucho y eso me gusta. Y lo que más me gusta es que en casi todos los bares te sirven tapas con la bebida
Cuando le preguntamos qué dificultades tiene en España, dice los españoles se tocan mucho y hablan muy fuerte. Eso a mí me incomoda. No, eso a Sí. mí me incomoda un poco. A mí me incomoda un poco, sí, perfecto. Bien, vamos a intentar directamente, como ya habéis leído los textos, si acordáis un poquito de los textos, vamos a hacer esas preguntas que aparecen al principio del texto, ¿vale? Vamos a intentar hacer estas preguntas, responder a estas preguntas. Y luego pasamos al lado de la gramática. A ver, la primera pregunta, ¿la puedes leer, por favor, Abdelatif? ¿Sí? Abdelatif. ¿Puedes Sí, profesor, pero ¿qué A ver, pregunta? ¿Qué tipo de a ver, vida? las preguntas que aparecen al principio, arriba. Vale. ¿Qué tipo de vida te gustaría más tener? ¿La de Lota, de Pablo o de Akira? La de Lota, la de Paul o la de Akira. Perfecto. Akira. Entonces, ¿qué tipo de vida te gustaría más? Hablo con todos. Eh, de Paul Jones. Me gusta la vida de Paul Jones. ¿Por qué? Eh, porque es una persona eh, Ujú. ¿Qué eh, es lo que caracteriza a esa persona, a Paul? sí, ¿Qué es lo que te gusta más en su vida, en su método? eh, Porque viaja mucho, por ejemplo, porque trabaja mucho, porque claro, eh, Paul, es, Paul porque trabaja es muchas horas al día. porque es trabajador, Muy y bien, es trabajador, es ¿sí? trabajador y Ujú. tienen una mujer española. Y tiene una mujer española. Sí, ¿eh? Ajá. Entonces, por ser trabajador, porque Sí, viaja, también viaja mucho. ajá, también sí, también viaja mucho, sí. Vale. ¿Y la mía? ¿Y tú? ¿Te gustaría más la vida de Lota, de Paul o de Akira? ¿Sí? ¿Puedes activar el micrófono, por favor? ¿La mía? ¿Sí? A ver, Najat, ¿estás? Najat, no. Bahija, ¿puedes activar el micrófono? Me gusta la vida de Paul Jones también, ¿Por qué? porque me gusta el clima, la comida, la gente de España. Ah, muy bien. Además, me gusta viajar mucho por toda Europa y por Asia también. Por toda Europa y Asia también. Perfecto, muy bien expresado, perfecto, muy bien. Te has defendido bien. Bien. Otra, a ver, Hasna, por favor. Y también le gusta el carácter, le gusta, Me gusta, me le, gusta le gusta la persona Paul Jones. el tipo de vida de Paul Jones. Vale. Le gusta el tipo de vida Paul Jones. Ajá. ¿Cómo? A Porque, ver, porque
él habla por España. La clima tiene la clima muy bien. Por la comida, también la comida le gusta la comida. La gente también. Entonces, ¿te Y gusta la también, comida su española? esposa es española. Ajá. Pero su esposa es española. ¿Eso qué tiene Sí. que ver? ¿Cómo? Pero si su esposa, por ejemplo, ¿qué tiene que ver? Es un tipo de vida. Su esposa es algo personal, ¿no? Sí. Pero, ¿qué cosas te gustan en este caso? Si él está casado con una española. ¿Cómo? Ujú. ¿Te gustan las españolas? No, le gusta la vida en España, por eso, por eso casarse, no, Se, ca- se casó. ¿Se casó? por eso está Está casado. Está casado está casado con la gente, con la señora española. con una señora española. Perfecto, muy bien. Bien, perfecto. Entonces, a ti te gusta más ese tipo de vida, ¿no? De Paul Sí. Jones. Bien. Ali, por favor. Ali, ¿puedes activar el micrófono? Ali, por favor. Sí. Creo que no me escucha. Entonces, todas, os gusta más el tipo de vida de Paul Jones. Perfecto. ¿Y por qué, por ejemplo, el tipo de vida de Lota, la primera? ¿Qué es lo que no os parece bien o no os gusta en su tipo de vida? Porque se levanta muy temprano. Si se levanta temprano, ¿no es una ventaja? ¿No es algo bueno? Sí, Vale, para ti no es bueno, ¿no? Porque sí. te gusta dormir por las mañanas, ¿no? No, no, prefiero levantar no más tarde, no más temprano. Es Prefiero levantar. normalmente entre las 6 o las 8. Eso es, pero antes es muy difícil. Claro, porque vamos a ver, cuando ella dice me levanto temprano, significa a las 7, a las 8, ¿de acuerdo? No, ni temprano, a las Te- 4 también. Eso no es temprano, eso es madrugón, se llama madrugón. Ah, Una sí, persona sí. que se levanta, por ejemplo, a las 5, a las 4, es decir, en la madrugada pues se llama madrugón, un madrugón. Ella solo se levanta temprano, es decir, a las 7, a las 7:30, como hacemos todos. También trabaja toda la tarde. Por la tarde. Por las noches estudia española. Entonces lleva un día difícil, ¿no? Complicada. Complicado, completo, es decir, que tú no estás de acuerdo con su tipo de vida. Bien. Sí. ¿Y tú, Abdulatif, no te gusta levantarte temprano? Sí, me gusta me levanta temprano, pero me prefiero la vida de Paul. Estupendo. En cuanto a Kira, ¿qué os parece su vida, su tipo de vida? Su método. Bahija, ¿no te gusta el tipo de vida de Akira? Bahija. De Akira, la tercera. Sí, la tercera, la última, sí. La tercera, espere. Vale. No. ¿Por qué? Porque porque ella salgo por la noche con amigos. Ella sale. Ella sale por la noche con amigos. Ujú.
Y a ti no te gusta salir por la noche, ¿no? No. Estupendo, muy bien justificado. Bien, me parece perfecto, de verdad. Lo habéis hecho bien. Bien, pasamos ahora mismo a la gramática, ¿no? Pasamos de las otras preguntas porque eso resume todo, ¿no? Ese análisis resume todo. Vamos a la gramática. Vamos a buscar el infinitivo de estos verbos. Vamos al primer párrafo. Tenemos el verbo tiene. ¿Esto qué verbo es? Tener. El verbo tener, ¿no? Mm, Vale. Y a ver, ese verbo, ¿es un verbo regular o irregular? Irregular. Ajá. ¿Por qué Irregular. es irregular? ¿Por qué? Cambio. ¿Qué cambio tiene? Diptongo. Porque el verbo tener, porque tiene diptongo. Diptongo, exactamente. ¿Y qué es? A ver, ¿Qué es? tener se escribe tener, la Sí, T, la E, ¿no? sí. N-E-R. Y luego cuando se conjuga, como puedes verlo, Tengo. tiene, vamos a ver, contiene. ¿Tiene qué persona es? Tiene. Ella. Ella. Tercera Tercera. persona de singular. Ella, él, ¿de acuerdo? Ella o él. Tiene. ¿Y yo? ¿Qué digo yo? En yo. Tengo. Yo tengo. Entonces, ese verbo es irregular en yo. Es un caso, ¿de acuerdo? Caso único. Tengo. Y luego empieza la diptongación, como tú bien has dicho. La E se convierte en IE. Tiene, ¿no? Tiene, tienes. Bien. ¿Quién me puede conjugar ese verbo? A ver. Yo, sí, por favor, Bahía. Tengo. Tienes. Tiene. Tenemos. Tenéis. Tienen. Exactamente, muy bien. Entonces, ese cambio, ¿cuándo se produce? ¿En qué personas? La E se convierte en IE, IE. ¿En qué personas? Ablatif. Segunda persona, Segunda persona. segunda persona, Ujú. la tercera persona, Tercera la persona. tercera persona Ajá. y la última, ¿Y cómo se la- llama? La última. La sexta, ellos, la sexta, sí, la sexta persona. Perfecto. sí, ellos, Ellos, ellas ellas. tienen. Muy bien, estupendo. Estupendo. Vamos al segundo verbo. ¿Qué verbo es? Infinitivo. Vivir, Ajá. el Bien. verbo ¿Ese vivir. verbo es un verbo regular o irregular? Perdón, Absalam, Dime. yo quería plantear una pregunta Ujú. para uno de los compañeros. Yo sé que algunos seguramente lo conocen. El Ajá. verbo tener, como lo ha conjugado la compañera Bahija, muy bien hecho, lo ha explicado también Abdulatif. Yo voy a pedir a una de las amigas o a uno de los compañeros que nos conjugue el verbo tener en presente, en el pasado y en futuro, solamente en primera persona. A ver, Hasna, ¿cómo lo conjugamos? En presente, Estuve. yo. Yo tengo. En pasado, yo. Estuve. No, Estuvo. No, no. espera. Esto es el verbo estar. Tuve. Yo tuve. Tuvo. No, tuve. Yo. Tuve. Hablamos de Sí, primera tuve. persona. Tuve. Bien. En el futuro. Tenera. Ah, Selfslam, ¿qué diríamos? Tendré. Tendré. Sí. Tendré. Eso es. Tendré. Yo ¿Qué está- tengo ahora yo tengo. En el pasado yo tuve y en el futuro yo tendré.
¿vale? Muy bien. Yo tendré, es para tener alguna idea de los tres tiempos principales. Es una intervención, perdonad la interrupción, No, está y bien, está bien, está estoy bien. escuchando con vosotros. Ahora ya llevamos un rato hablando, tienen muy poca concentración, entonces lo de la conjugación les va a costar un poco. Sí, sí, es la cosa más difícil, pero No es con, difícil, no es con la difícil. concentración se llega a tener Entonces, buenos resultados. ellos han visto los verbos en presente, ¿no? Vamos a buscar en el primer texto solamente los verbos irregulares, nada más que irregulares. Tenemos el verbo tener, ya lo hemos dicho. El segundo verbo, irregular. El verbo ir va a la clase, va Ir, a ir, clase. ir. Muy bien. Ir es un verbo irregular, ¿no? Sí, Bien. Este verbo es un verbo que cambia completamente. Cambia completamente. Es decir, no sufre un fenómeno en concreto, sino un cambio radical. En la raíz, en todo. Bien, entonces, ¿cómo se conjuga ese verbo? Verbo, voy, vas, ¿sí? va, vamos, Voy, voy, vas, va, vamos, vais, van. vais, van. Estupendo. ¿Sí? Hasna, por favor, verbo ir en presente. Sí, voy, vas, va, vamos, vais, van. Perfecto. Abdelatif, ¿me puedes dar un ejemplo con el verbo ir en presente? Un ejemplo, una frase. Bien. Abdelatif, Ah, vale. No pasa nada. una Eh, frase. Voy a voy a la biblioteca cada día. Voy a la biblioteca cada día. Perfecto. Voy a la biblioteca cada día. Bien. Otro ejemplo, Bahilla. Vamos a aprender español. Vamos a aprender español. Perfecto. Has utilizado el futuro próximo. Futuro próximo. Voy a. Más verbo infinitivo. Bien. Otro ejemplo, Hasna. Voy al trabajo en el coche. Voy al trabajo en el coche. Perfecto. Bien. Ali, ¿puedes activar el micrófono? Voy a la escuela a las 8. Voy a la escuela a las 8. A las 8. Sí, a las Bien. 8. Tenemos también ese verbo, también puede figurar como verbo, ¿no? Pronominal. Irse, ¿no? Irse. ¿Habéis Sí, escuchado? Irse. Bien. sí. Entonces, irse, ¿cómo se conjuga? Es el mismo, pero el cambio, pronombre. Me Añadimos voy, el pronombre de objeto indirecto. Sí. Me voy. te Ujú, ¿qué vas, más? te vas. Ujú, Se va, ujú, nos vemos, nos- nos vamos. ujú, Os vais, se ujú. van. Perfecto. Bien. ¿Y cuál es la diferencia entre irse y ir en el uso cuando usamos ese verbo en contextos, en frases? ¿Cuál es la diferencia? Ahora me voy a desconectar. A desconectarme. Bien, pero también podemos decir, Me voy a desconectaros. bien, también podemos decir voy a desconectarme. Voy Sí, a. sí, Vale, la diferencia podéis anotarlo. Por ejemplo, cuando estamos, por ejemplo, en una cafetería o estamos en clase, yo puedo decir me voy solo, me voy. Es correcto. Pero no puedo decir voy sola, es incorrecta. ¿De acuerdo? Voy, siempre tenemos que añadir el lugar. ¿A dónde? Voy a casa, voy a trabajar, voy a la playa, etcétera.
Pero cuando digo me voy, ya es suficiente. Chicos, Voy a me voy. dejar el lugar. Exactamente, dejar el lugar. Chicos, me voy. Es correcto. No hace falta decir me voy a la piscina. Hombre, es correcto decir, por ejemplo, me voy a casa. Pero si tú dices me voy, ya es suficiente. Ya es correcto. ¿De acuerdo? Sí. La única diferencia es esto. Me voy es una frase completa. Voy es una frase incompleta. Necesita siempre un Complemento. complemento del lugar. Es decir, voy a casa, voy a la calle, voy a tal. ¿De acuerdo? Esta es la diferencia. Otro verbo, por favor. Irregular. Es. El verbo ser. El verbo ser es. Perfecto. Otro verbo que también sufre un cambio radical. Salgo, Radical. El verbo ser. salgo, El verbo ser, salir, ¿no? Vale. No. Ah, Has dicho es. El verbo ser. sí. Entonces, ¿cómo se conjuga el verbo ser? Es un verbo irregular. En presente. ¿Sí? Bahija, Hasna. A ver. Soy, eres, es, somos, sos, sois, son. Ablatif, verbo ser. ¿Sí? El verbo soy es- Ujú. Yo soy, tú. tu- tengo problema con esta Perfecto. verbo. Vamos a ver Bahija. Escucha. Bahija. soy, eres, es, somos, sois, son. Sois. Sois, son. Perfecto. Sois, son. ¿Me puedes dar un ejemplo, Ablatif, con el verbo ser? Una frase. Soy estudiante del máster en gestión del hotel. En gestión de hotelería. Perfecto. Bien. Estupendo. Pasamos al último verbo y terminamos la clase de hoy. El ¿Es segundo correcto, verbo, profesor? ¿Es correcto mi ejemplo? correctísimo, más que correcto. Muy bien. Muy bien dicho. Soy estudiante de máster en En la gestión hotelería. de hotelería. Exactamente. Es correctísimo. Muy bien. El último verbo que vamos a ver, ¿cuál es el verbo? Irregular. Salir, ¿no? Ahí ya has dicho, ¿no? Salgo, salgo, salir, salir. Salir, eso es. ¿Cómo se conjuga ese verbo? Ese verbo es un verbo irregular, pero solamente en la primera Persona. persona, Singular. exactamente. Es como el verbo decir, ¿no? Sí, Sí, digo. El verbo tener también, tener, tengo, digo, salir, salgo. Adelante, Bahía. Verbo salir. salgo, sales, sale, salimos, salís, salen. Salen, Como, como el verbo poner también. salen. Hombre, poner, hay muchos verbos. Luego vamos a ver la categoría de cada verbo. En la próxima sesión vamos a intentar, ¿no? Poner los verbos y también las categorías que pertenecen a cada clase. Bien. Eh, entonces, salgo, sales, sale, salimos, saléis y luego salen. ¿Vale? Salgo, sales, sale, salimos, salís, salen. Perfecto. A ver, un ejemplo, por favor, Hasna. Siempre salgo al trabajo. No. Siempre salgo de trabajo a las 6. Bien, siempre salgo del trabajo a las 6 de la tarde. Bien, otro ejemplo, Abdelatif. ¿Sí? Eh,
Bahía también puede decir, tienes un ejemplo, por favor. Salimos de la clase Salimos de la clase, a ver, a las ¿a qué? 8 A las 8. Bien. ¿De qué? ¿De la mañana o de la noche? de la mañana, de la noche. Bien, perfecto. Abdelatif, ¿tienes la frase todavía? Ah, salgo de la biblioteca a las 8 de la tarde. Vale, salgo de la biblioteca. Muy bien, perfecto. ¿Otro ejemplo? A ver. Cada fin de semana los niños salen en el parque. Vale. A ver, repite, por favor, Hasna. Cada fin de semana los niños salen en el parque. Salen al parque. Salen al parque, ¿no? A jugar. Sí, O salen, salen al parque. salen a jugar en el parque. Perfecto. Bien. ¿Puedes repetir la conjugación del verbo salir, Abdelatif? Y terminamos. Salgo, sales, sale, Salgo, salimos, sales, ¿sí? salgo, sales, sale, salimos, Salimos, salemos, sales, salen. salís, ¿vale? Salís, salen. Sales, Perfecto. sales, Bien. salen. Perfecto. A ver, ¿quién me puede dar un pequeño resumen de la clase de hoy? Y nos despedimos. Y nos vamos. ¿Puedes hacerlo, Bahija o Hasna? Un pequeño resumen de la clase de hoy. Primera, primero, tres tipos de estudiante. Bien, primero hablamos Hablamos de dos tipos de estudiante. Estudiante depende y de estudiante independiente. independiente. Vale. Después hablamos de los tipos de estudiante también visual, auditivo y, Auditivo, kinestésico. ¿O bien? kinestésico. Vale. Finalmente, hablamos de Akira, una persona. De Akira, tres tipos de vida, ¿no? De tres personas. sí. Las vidas de las personas, Especialmente, sí, Akira, Akihama, y la conjugación de los verbos irregulares. Vale, perfecto. Asna, ¿puedes añadir algo? Sí, hoy estudiamos tres cosas. El primero, hablamos por el texto que Hablamos de. hablamos de texto que presentan dos tiempos de aprender los estudiantes. Los estudiantes aprenden independiente y otros aprender dependiente. De forma Luego, dependiente. luego el texto que habla
de habla Texto visual. ¿Cómo? Habla, El texto habla. el texto habla visual, auditivo, sensitivo. Ujú. Al final leemos el texto, 3 textos, y hacemos los verbos irregulares. Entonces Y conjugamos los verbos. sí, conjugamos los verbos irregulares en presente. Muy bien, estupendo. Me parece bien. Ale, ¿puedes añadir algo? Sí, Ale. ¿O Abdelatif? ¿Puedes añadir cosas? Por la clase de hoy nos vemos diferentes personas como Vemos diferentes personas como diferentes personas. diferentes personas como las personas aprendemos Ujú. aprenden el español, prefieren aprender español. Muy bien. Y luego los verbos irregulares ¿Cómo, por ejemplo? como el verbo tener, el verbo decir, Verbo salir. el ¿no? verbo salir también. Vale, muy bien. Perfecto, me parece fenomenal. Con esto damos por finalizada la clase de hoy y nos vemos, inshallah, la semana que viene. ¿De acuerdo? Gracias por vuestra implicación y aplicación. ¿De acuerdo? Y vuestra participación. Veo que estáis mejorando muchísimo. Cada semana veo cosas nuevas, formas de expresión totalmente nuevas. Estáis evolucionando muy bien, ¿eh? De verdad. Profesor. Así es, así lo veo yo. Veo que estáis evolucionando muy bien, estáis aprendiendo mucho. Pues nada, Muchas nos vemos gracias. la semana que viene. Enhorabuena a todos. Muchas gracias, profesor Abdsalam. Enhorabuena, ánimo, lo estáis haciendo bien y seguiremos nuestras clases. La clase que viene será conmigo y la de la semana que viene con el profesor Abdsalam. Así que seguiremos y hasta la próxima, inshallah. Mucho ánimo a todos. Venga, vamos y a la clase que viene. Muchas gracias. De nada, Hasta la luego, próxima. gracias a todos. Buenas noches. Muy buenas noches y gracias por la paciencia también, que sobre todo la gente que está en España, ahora que toca, estamos de medianoche, pero está bien, son cosas interesantes que aprendimos. Nos vemos la clase que viene y hasta la próxima. Hasta la próxima.